Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Alecos Pizarro y hoy veremos una de las termas más bonitas de Chile, la más bonita para algunos. Hablo de las termas geométricas, pero, no nos apresuremos tanto. Si quieres ver directamente las termas, puedes adelantar el video hasta el minuto en que aparece en pantalla. Tenemos subtítulos para quienes nos ven de otros países. Yo en este video te contaré cómo fue mi día completo yendo a estas termas, cómo puedes llegar tú, qué hay en las termas, algunos consejos, temas de precios. Me interesa que te sientas ahí, pero que también tengas las herramientas para que cuando quieras ir puedas ir con toda la información posible. Y también espero que puedas responder todas esas dudas que generalmente uno tiene cuando planifica un viaje a estas termas y no sabe qué se va a encontrar. Yo viajé a Pucón y me quedé varios días en Pucón. Llegué la madrugada a Pucón en un bus premium que vieron en otro episodio. Tomé desayuno en el hostal y espero poder compartir más de eso en otro momento. Mi estadía en ese hostal muy buena. Pero lo importante para efectos de este video es que tomé un servicio de transporte desde Villarrica para conocer estas termas. Podría haberlo hecho desde Pucón, era mucho más cómodo, pero en vez de eso tomé un bus rural, un minibús, viajé a Villarrica y ahí en Villarrica tomé el bus de turismo. Tomé el servicio de la empresa Transfer San Luis, que curiosamente van a muchas termas. Ellos hacen servicio de transporte y transfer a distintas termas de la zona, además de otros paseos, y salen siempre de Villarrica. Lo otro es que yo quería ver estas termas con nieve, ojalá un día que estuviera nevando. Es posible ver las termas con nieve en invierno, entre julio y agosto principalmente, y para asegurarme, justo en esos días tendríamos un temporal con mucha lluvia y frío. Yo fui a las termas en el día peak de ese temporal. Mirando el pronóstico del tiempo, en la tarde era posible que en las termas tuviéramos lluvia, pero también podíamos tener nieve, estaba muy al límite de Exoterma Cero que se llama. Llegó un bus de turismo, un Mercedes-Benz Sprinter. Las salidas a las termas geométricas se realizan prácticamente todos los días. Es un paseo que toma todo el día. En Villarrica y Pucón el transporte sale cerca de las 13 horas y uno está en las termas cerca de 3 horas. Debes considerar eso. El camino que nosotros hicimos sale desde Villarrica y pasa por Licanray, por Coñaripe, que es toda la orilla del hermoso lago Calafquén, y desde ahí nos internamos por el camino que va hacia las termas. Como estamos en pleno invierno, el camino era sumamente bonito y tenía algo de nieve. Creo que la mayoría de los videos o guías no hablan mucho del camino, pero es muy bonito. Yo recomiendo que cuando vengan lo vean, porque hay gente que se duerme y que no ve nada de camino. Por favor, véanlo. Parte del camino está dentro del Parque Nacional Villarrica. La ladera del volcán tiene unos bosques hermosos, uno va bordeando un río, tiene su encanto. El bus de turismo no tuvo ningún problema, pero sí es cierto que el camino estaba bastante complicado, que había hielo, había partes malas, hoyos, estaba bien complicado. Yo salí del bus y quedé encantado con ver los árboles con nieve, el río que corre al lado de las termas. Hay un entorno techado para el ingreso. En pandemia todas las personas deben mostrar su pase de movilidad. Esto es un certificado con las vacunas válido en Chile. Cuando entras entregas tu carnet de identidad y te dan un candado con llave para ocupar los casilleros o lockers. Y esto es lo que venía a ver y disfrutar, las termas geométricas con nieve, una experiencia de ensueño. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Es demasiado bonito, demasiado bonito. ¡Ah! En este video combinaré una parte con relatos con otras que están en sonido ambiente. Estas termas son muy famosas, aparecen en muchos artículos y guías de turismo, videos, de todo, pero quiero que las conozcan como si estuvieran allí. Las recorrí de inicio a fin, me refiero desde el inicio de la entrada de las pasarelas hasta el final de la pasarela. Dicho esto, disfruten de una de las termas más lindas de todo Chile, si es que no es la más linda. Para muchos es la terma más linda de Chile y a esa gente que cree eso, yo le puedo decir que está en lo correcto. Para mí es una de las termas más lindas de Chile. Las termas geométricas tienen un restaurante que es esta casa de aquí
El menú lo pueden ver en el sitio web, es mejor verlo ahí. Hay pizzas, sopas, sándwiches, jugos, bebidas. En las termas no está permitido comer cosas ajenas al recinto, tampoco puedes comer cosas en las piscinas. Esto es como un cine en estas reglas. Yo no comí nada, no tuve tiempo, me hubiese gustado comer algo, pero no se dio la ocasión. La arquitectura de las termas es muy singular, pasando un poco a la parte de los datos duros. Lo que pasa es que existen estas fuentes de aguas termales. Está el estero Aitueques, el río que estamos viendo, se llama estero, pero para mí es un río. Y era difícil poder aprovechar las termas porque esta área es encajonada, no es muy fácil de intervenir o de acceder por este cauce. Para poder aprovechar las aguas termales y brindar una experiencia bonita a las personas que vienen, el lugar tiene estas pasarelas para no interrumpir el estero y construyeron un sistema de piscinas para reunir las aguas termales. Aguas que están entre 35 y 45 grados Celsius cuando te bañas, pero que originalmente brotan con cerca de 85 grados Celsius. Nosotros no veremos el sistema interno de tuberías y esclusas, uno como turista no ve esa parte, pero el agua se mueve entre las piscinas y el ambiente la va enfriando. Yo por estar grabando me pasé del área de los casilleros o lockers, que es esta parte de aquí. No la vi, no la vi, pasé de largo, pero fue una buena decisión. Yo prácticamente no ocupé los lockers. Hay un servicio de custodia que está más allá donde puedes guardar tus cosas, sobre todo si son bultos grandes como mi mochila o la barca y la ropa, que es voluminoso. Junto con valorar la belleza escénica, creo que es importante reconocer la belleza y complejidad arquitectónica de esto. La obra es de Germán del Sol, un gran arquitecto chileno, y un poco más allá hay una cascada natural con agua muy helada. En esta zona encontré unos vestidores y los vestidores son cabinas, casetas de baño donde puedes cambiar tu ropa. Hay lavamanos, jabón, papel higiénico, inodoro, perchero y bueno, está todo inserto en la naturaleza. La custodia está al lado de estos vestidores, te dan unos números donde dicen qué caja o lugar de mueble quedaron tus bultos y no debes perder eso. Viajar a las termas geométricas con ese pronóstico de frío y nieve es algo muy bonito visualmente, era lo que quería. Me emocionó mucho poder verlo así, poder disfrutarlo de ese modo, pero también reconozco que tenía su parte dura, que durante varios momentos pasé mucho frío caminando por las pasarelas en traje de baño. De las piscinas, qué decir, son piscinas muy elegantes, el entorno es demasiado bonito, ver esto es muy bonito. Después fui a otras piscinas que están más arriba. El lugar tiene separación de desechos y en los lugares cercanos a cada piscina hay vestidores. La custodia está en un solo lugar, pero hay vestidores en muchas zonas. Yo les recomiendo que si vienen y quieren tomar fotos o grabar o tomarse selfies, es mejor que lo hagan con el celular. Yo quería asegurarme, aposté por la cámara, pensé que iba a ser mejor, pero como había mucha lluvia y vapor, el lente de la cámara se empañaba mucho, la cámara se mojó un montón, yo pensé que incluso capaz que dejaba de funcionar. Así que no, usted hágalo con el celular o si va con cámara que sea en un día que no llueva tanto. Esta piscina estaba a 39 grados, estaba rica como decimos acá, muy agradable. Tras esta piscina estuve un buen rato
no estuve grabando en todo momento, estuve un rato relajándome, disfrutando. Y ahora vamos a conocer el final de las pasarelas. Con esto podrán conocer todo el entorno completo y sacar sus propias conclusiones. Yo quería venir a estas termas desde hace años. La primera vez que vine a Pucón fue en 2015, también con un temporal de lluvia y viento, aunque esa vez no fue a propósito. Esta vez sí coincidí a propósito con un día así de frío y lluvioso. Había tan pocos turistas en esa ocasión que no lograron tener los cupos suficientes y no hubo paseo. Algo muy raro porque generalmente sí hay cupos y se llena. Después en otras ocasiones también he venido, pero he hecho otras cosas. Toda esta zona es lluviosa. Yo recomiendo que si vienen y hay lluvia, vengan a una terma. A cualquiera, la que más les guste, bañarse en una terma en un día de lluvia es maravilloso. Y los otros días que no hay termas pueden hacer otras actividades. Por presupuesto, las termas geométricas son caras. Para el nivel de ingreso que uno tiene en Chile, venir a estas termas es caro. Hay otras que son mucho más económicas. Pero cuando estás aquí y ves todos estos paisajes, la naturaleza, el ruido de agua corriendo, las piscinas con las aguas termales y te bañas, ves que lo vale. Vale la pena. Vale cada peso que uno paga, son termas muy bonitas y también vendría de nuevo. No sé si vendría en un día con tanto frío, pero de que quiero venir de nuevo, me encantaría poder volver y disfrutarlo de nuevo, es maravillosa. Si por algún motivo ven que la grabación es un poco inestable, piensa que estoy en traje de baño, con una lluvia torrencial y caen pequeños pedazos de nieve, hay casi 0 grados. La cámara está mojada y empañada y la sostengo con una mano y con la otra mano me estoy afirmando de las barandas, que igual hay que tener cuidado porque pasan otras personas. Y más adelante hay unas zonas que todavía tienen algo de hielo y nieve, entonces es ideal para caerse. Ojalá que lo disfruten, es muy bonito, emociona estar aquí y ver esto, y mucho más si están calentitos en su casa mientras yo grababa esto. No, hablando en serio, es muy bonito. No me arrepiento para nada, era lo que quería vivir, gracias a Dios todo resultó muy bien y pude venir, pude grabar, pude disfrutarlo mucho. Esta piscina tiene 40 grados Celsius. Cada piscina dice que la temperatura está en esos carteles. Total son 20 pozones o piscinas de aguas termales. 20. Esta es la última piscina y ojo. Hay personas que solo llegan hasta esta parte de las piscinas, pero es un pequeño error que yo casi cometo. Yo no tenía idea que había una cascada así de bonita en el recinto. O sea, había visto videos de las termas y había visto la cascada, pero no me acordaba de la cascada. Así que fue como que lo hubiera olvidado. Esto es la recompensa final para quienes hacen la caminata completa. Una vista maravillosa, una cascada en medio del bosque. Todos los paisajes de las termas son demasiado bonitos. Realmente vale mucho la pena, tienen que venir a la cascada, tienen que venir a conocer estas termas, es maravilloso. Esto es la última piscina, marca 43 grados. Al principio sentí que era agua hirviendo por la diferencia de temperatura. Llevaba mucho rato con el frío y el viento, pero ya después de un momento me sentí bien y me sentí tan bien que no me salí. O sea, me quedé ahí el resto de esta estadía en las termas y fue la última piscina que ocupé. Veamos datos y tips.
Las termas geométricas están en el sur de Chile, región de los ríos y comuna de Panguipulli, aunque uno lo asocia a la ciudad de Coñaripe. Estas termas están en una de las laderas del volcán Villarrica. El camino es de ripio, es posible venir en todo el año, aunque en invierno puedes requerir cadenas o tracción 4x4. En estas fechas, como la del video, es jodido. Si vienes por cuenta propia, las entradas cuestan entre 25.000 pesos y 35.000 pesos, 35 a 50 dólares, depende del horario de entrada y te da derecho a estar todo el día. No tiene alojamientos, por pandemia tampoco te brindan toalla, tienes que llevar tu toalla y ya con el video puedes ver cómo son las instalaciones y procedimientos. Si vienes en un tour como yo, el tour incluye transporte y la entrada. Generalmente estás unas 3 horas más o menos. Los tours salen desde Villarrica, Pucón, Licanray y Coñaripe. Cobran entre 45.000 y 50.000 pesos, unos 65 a 70 dólares. Y en Panguipulli y Valdivia cuesta entre 58.000 y 65.000 pesos, 82 a 92 dólares. Precios año 2021. Este video, bueno, todos los videos de mi canal en realidad, es presentado por mis libros. Yo soy escritor, si te gusta lo que hago, amarás mis libros. También ofrezco servicio de edición de libros, impresión, diagramaciones para quienes quieran autopublicar un libro. Estoy a tu servicio. Y para este viaje a Pucón logré grabar casi todo el viaje. Mi intención es publicarlo de manera ordenada y cronológica. Se vienen nuevos episodios. En los próximos videos verán otras termas, otros lugares, verán buses, que la frontera. Estuve enterrado bajo la nieve con unas araucarias muy lindas, así que quedan invitados a suscribirse, a seguir viendo los videos de Pucón y también los otros viajes y reportes que he realizado en el canal. Muchas gracias. Muy agradecido de la sintonía, les comparto el cierre del video con lo que queda. Espero que les haya gustado este mix de relato y sonido ambiental. Fue un sueño cumplido venir. Yo reconozco que lo postergué algunas veces por el precio, pero realmente vale la pena. Hay personas que acuden a esta zona de Pucón, Villarrica, Coñaripe y solamente vienen para conocer esta terma, aunque la zona ofrece muchos atractivos más y eso yo creo que te dice mucho. Esto es el área de lockers que no vi en su momento. Los casilleros son pequeños. Yo les recomiendo que mejor vayan directo a la zona de custodia. Yo guardé la mochila y una bolsa gigante con toda mi ropa, las zapatillas, la parca, todo. La custodia es gratis y el personal que atiende es muy buena onda. De hecho, el joven que atendía me tomó las fotos que espero poder subir a Instagram pronto. Muchos saludos a todos, que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho y agradecer por la sintonía y buena onda. A mí me quedó llegar en bus a Pucón y no resfriarme de intento, pero eso ya es otra historia. Quedan invitados a ver el siguiente capítulo.